¿Cómo están amigos? Aquí estamos, mis amados hermanos, sábado 20 de febrero de 2021. Y bueno, un saludo para todos los que están ahí conectados. Bueno, ahora y los que se van a conectar después, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Aquí estamos em, agradecidos de Dios por todo lo que estamos pasando en este tiempo. eh, Sea agradable a nosotros o no lo sea. Sabemos que Dios es soberano y tiene todas las cosas en su mano y un propósito detrás de ellas. Así que estamos contentos, agradecidos y bueno, estamos juntos en un tiempo muy importante. Ojalá tú no lo desaproveches, puedas ir entendiendo espiritualmente lo que Dios está haciendo, eh, cosas que se anhelan años, en el tiempo empiezan a ocurrir y es importante que tú no estés fuera de todo este proceso maravilloso que Dios está haciendo y que tiene que ver con los tiempos que vienen. Tiempos difíciles para la iglesia, está escrito, y sobre todo para los verdaderos discípulos del Señor. Y es un tiempo importantísimo para que la palabra esté cada vez más cercana a ti, cada vez estés tú más cerca del Señor a través de la palabra y puedas eh, ver, vivir eh, lo poderosa y maravillosa que es la palabra. Porque como ya lo dijimos, tiene que ver con el carácter de Dios, tiene que ver con Dios. La palabra y Dios son una, porque es la palabra de Dios, lo que viene del corazón del Padre. Así que aquí estamos esperando que se sumen un poquito más los hermanos, dándole unos minutitos, saludos a todos por ahí. Eh, Vamos a comenzar con nuestro contenido, vamos a hacer un breve resumen, la verdad es que muy breve, de la transmisión pasada, la utilidad de la palabra. Yo espero que tú puedas hacer uso de nuestro canal Plenitud, ¿verdad? En YouTube, tú buscas Plenitud, también te puedes unir a nuestros canales de Telegram y de WhatsApp, donde ahí hay contenido, están los links, esos links que se mandaron en todas las transmisiones anteriores, todavía están ahí, los puedes usar, puedes entrar al canal de YouTube directamente, suscribirte ahí. La verdad es que nosotros no buscamos suscriptores, pero es para que cada vez que hay una transmisión tengas una pequeña notificación. Eso es absolutamente voluntario. Eh, y es importante que vayas revisando la visión, lo que este grupo, iglesia, parte de la iglesia del Señor Jesucristo, abraza apostólicamente el mensaje apostólico de las Escrituras y que es nuestra conducción, que es nuestro camino, que como pastores, como grupo de servicio, estamos comprometidos con la visión apostólica que reconocemos en la persona de Sergio Franco. Aquí, gracias a Dios, no hacemos lo que se nos ocurre. eh, eh, no es que tengamos direcciones personales, siempre hemos tratado de estar cerca de la dirección apostólica y ahí hemos intentado eh, ser lo más fieles posible y en el tiempo el Señor nos va enseñando muchas cosas que hay que ir ajustando. Pero es un hermoso tiempo, así que vamos adelante. Esto tiene que ver, eh, digamos, hay un taller que estamos haciendo que se llama Prólogos, que era la idea de incentivar a todos los que tienen ganas de
de estar más cerca, de comprender mejor la escritura, de que se sumaran, pero las transmisiones son abiertas para todos. Perdón. Y bueno, dentro del taller prólogo ahí ya tenemos formulario y otro tipo de interacción que es un poco más cercana y más estrecha respecto a algunas cosas. Pero todos estaban cordialmente invitados a seguir porque la palabra de Dios es fundamental. No puede y no hay discípulos que no existen que estén lejos de la palabra. Eso no es así. Pero lo vamos a confirmar por la escritura. Decíamos que esto tiene que ver con una dirección apostólica porque eh, Sergio Franco y los hermanos están hablando de la importancia de la palabra y van varias live de doctrina ya en portugués que nosotros vamos a retransmitir en la gracia del Señor en español para que la iglesia tenga esta dirección. Desde ya, los grupos caseros están hablando de la importancia de la palabra, están compartiendo y conversando estas transmisiones, los hermanos están animándose unos a otros a leer, a orar, a buscar al Señor y a practicar la palabra que es fundamental. Así que esta, digamos, es la segunda transmisión de la utilidad de la palabra, ¿verdad? Es la número 2. Así que, pero vamos a hacer como dije ya, un breve resumen de lo que ya hablamos. Solo mencionar lo que revisamos en el video pasado, que tú lo puedes volver a ver las veces que tú quieras. Ese y todos los otros que están en el canal, por supuesto. La palabra es útil para nuestras vidas y dijimos, lo primero que dijimos fue que Jesús dice que nosotros erramos, ¿cierto? No solamente los fariseos de ese tiempo, sino que cualquier persona comete un grave error al ignorar, al no conocer las escrituras. Eh, Aquí es fundamental que nosotros entendamos que debemos conocer las escrituras por el Espíritu. No hablamos de un conocimiento intelectual, sino espiritual. Estamos hablando de las personas que han nacido de nuevo y que tienen el Espíritu de Dios, ¿verdad? Desde ese espíritu la palabra empieza a cobrar vida, empieza a tener una importancia vital en la transformación del carácter a, a la, a la imagen de Jesucristo, que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que seamos como su Hijo. Si tú no conoces y no comprendes el propósito eterno, anda al canal y revisa. Además, Franco hizo una transmisión en español que también está en el canal. No la hemos promocionado, pero los que están en el canal saben que hay hace poquito hizo una transmisión en la cisterna del propósito eterno y con mucha gracia, con mucha claridad y te puede ayudar para que tú puedas comprender y visualizar si tú realmente tienes revelado, internalizado el propósito eterno de Dios eh, y muchas veces se conoce, se repite de memoria una familia de muchos hijos semejante a Jesús, una frase extraída de las Escrituras, ¿verdad? Y todo ese contexto, base bíblica está ahí, pero nuestra vida no condice con esa verdad. No estamos enfocados en que Dios nos transforme, no entendemos que cuando padecemos es parte de la transformación. Hay un libro de Sergio que se llama ¿Por qué sufrimos? También hay otro que se llama Refugio. Están en español y bueno, si alguno lo necesita ahí, se comunica con nosotros y ahí hay una base bíblica para entender por qué padecemos, por qué sufrimos eh, y Dios tiene unas razones que finalmente son amor, puro amor para transformarnos a la imagen de Jesús. Así que esto es lo que dice Jesús, erramos porque cuando no conocemos las escrituras no conocemos a Dios. Ahí está el quid del asunto, ahí está lo fundamental, conocer a Dios, ahí está la vida eterna, que me conozcan, que conozcan a Jesús y a Dios, Padre, ¿verdad?
a Jesús y al Padre, ahí está la vida verdadera, eterna, ahí está toda la sabiduría, ahí está toda la bondad, todo el corazón de Dios en las Escrituras y en su palabra. Y dentro de esta utilidad, sabemos que por la palabra Dios nos da vida. Las palabras que Él nos da son espíritu y vida. ¿Qué más? ¿Qué otra utilidad tiene la palabra? Lo revisamos la semana pasada. Nos provee de fe. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe tiene una obra que es obediencia, ¿verdad? La fe, la verdadera fe tiene obediencia. Y esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces yo escucho la palabra de Dios, me infunde fe y el Espíritu me permite obedecer. Esa dinámica es fundamental. Si te detuvieras solo en esa dinámica, ahí habría una ganancia maravillosa para tu vida. Muy bien. Nos otorga identidad. La semana pasada hablamos de identidad. Franco estuvo también eh, ese mismo día en la noche y 2 o 3 días más, creo que fueron 4 días, un retiro con los hermanos Yacarepaguá y habló de identidad y misión. Así que si alguno entiende el portugués, sería muy bueno. También tenemos videos de identidad y la palabra nos otorga identidad. Así que es muy importante la identidad. Jesús fue tentado por Satanás y él respondió, ¿cierto?, con la palabra. Entonces, Satanás ponía en duda su identidad. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, haz esto, este otro. Y Jesús respondía como hijo de Dios. Escrito está. No con convicciones personales, ni con paradigmas, ni con frases aprendidas, sino con la palabra de Dios. También es una provisión de bien. La palabra para nosotros es vida, es una provisión de bien. Vimos textos bíblicos para todo esto. Nos hace felices, sí, porque somos bienaventurados. Y aquí la palabra felicidad sabemos que está muy maltratada. Escuchamos muchas veces que las mamás o los papás dicen, miren cómo está de feliz el niño, ¿verdad? Cuando está en un juego, cuando está viendo alguna película. Miren la carita de felicidad. Eso no, eso es absolutamente humano, almático. La verdadera felicidad tiene que ver con el Espíritu de Dios y con la palabra, la unidad entre Dios y el hombre por el Espíritu es lo que realmente nos hace bienaventurados, que es no solo felices, sino plenos. La plenitud del hombre tiene que ver con Dios, no con lo que tiene ni con lo que hace, ¿verdad? Si no solo serían felices los ricos o los intelectuales, y todos sabemos que no es así. Vemos cómo se quiebran sus matrimonios, vemos cómo lamentablemente se quitan la vida, cómo destruyen su vida en la utilización de sustancias tóxicas, porque el choque emocional, el golpe emocional de buscar algo como fama o éxito y conseguirlo y entender que eso no otorga ni plenitud ni felicidad, es un golpe muy fuerte, que pocos pueden soportarlo. Y nosotros que hemos conocido al Señor sabemos que la felicidad no tiene que ver ni con la tribulación, ni con el quebranto, sino con el simple y maravilloso hecho de ser hijos de Dios. Así que la palabra nos otorga la verdadera felicidad. También nos liberta, y nos liberta no solo en la obra de Jesucristo en la cruz, del perdón de nuestros pecados y de la culpa, sino que decíamos que es muy importante que nos liberta de nosotros mismos, porque en nosotros hay una dualidad, está la vida de Dios, pero todavía está el viejo hombre morando, y ahí el alma y el espíritu
tienen, ¿cierto?, una confrontación. Nuestra alma quiere hacer algo que es de voluntad propia y el espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. Reconoce la autoridad de Dios, el alma no. El alma es soberbia, rebelde, el alma siempre busca lo suyo, el espíritu busca lo de los otros. Cuando yo no quiero salir, estoy obedeciéndole a mi alma, no quiero servir. Y cuando sirvo, estoy, ¿cierto?, obedeciendo al Espíritu de Dios. Entonces viene la palabra, perdón, viene la palabra y separa mi alma del Espíritu para que yo pueda discernir, ¿cierto? Esto es, discernir es darme cuenta de que lo que voy a hacer es carne, alma, humanismo. Entonces me doy cuenta que es de Dios y que es mío. Y ahí, en esta libertad maravillosa que nos dio Dios, podemos obedecer a Dios, por supuesto. O también, lamentablemente, se puede obedecer a la carne y ahí entramos en una transgresión de lo que creemos, transgredimos la autoridad de Dios. Esto es muy importante, muy importante. Estamos constantemente frente a decisiones, ¿verdad? Y muchas veces el alma nubla. Recordemos que el reino de Dios es, eh, es fundamental para el cristiano, ¿cierto? Se quebró la autoridad de Dios y se restablece ahora por el Espíritu en nuestras vidas. Entonces, nuestra vida es obedecerle a Dios, ¿verdad? Ahí hallamos felicidad, plenitud, libertad. Y nuestra alma, que nos tenía cautivos, nubla lo de Dios, pone sentimientos, pone humanismo, ¿verdad? Y ahí viene la palabra a darnos esta libertad, nos liberta de esta oscuridad, es luz. Y ahí nos permite ver con claridad que lo que creíamos que era de Dios, ¿cierto? Por la palabra nos damos cuenta que era un engaño y que Dios no estaba detrás de aquello, y la palabra nos da una luz para caminar. Ahí caminamos por la voluntad de Dios. Y cuando caminamos por la voluntad de Dios, practicamos sus palabras, entonces viene un resultado, ¿verdad? Está la palabra de Dios, detrás va la fe, detrás va la obediencia, y la consecuencia, el resultado, es lo que Dios promete para los que obedecen. Así que nuestra relación con la palabra es fundamental. También decíamos que esto es, bueno, maravilloso, vital. La palabra de Dios nos asegura la presencia de Dios en nosotros, ¿verdad? Eh, el texto estos textos de Juan 14 son maravillosos, ¿verdad? La última parte dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se fijan? Pueden verlo. Ustedes tienen que tomarse el tiempo para revisar estos textos, orar y preguntarle al Señor. ¿Cómo determina Dios que le amamos? Porque guardamos su palabra. Guardar quiere decir atesorarla, practicarla, apreciarla, ¿verdad? Lo amamos porque guardamos su palabra. ¿Y qué tiene qué hay como una consecuencia, una retribución, una respuesta de Dios al amor que le tenemos por medio de la palabra? ¿Cuál es la respuesta? Jesús dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. Miren lo maravilloso. Hermanos, esto, esto es fundamental. La verdadera vida, la plenitud del hombre tiene que ver con la habitación de Dios, la morada de Dios. ¿Acaso ignoráis que soy templo del Espíritu Santo? Entonces es fundamental que tú estés lleno de Dios.
Y esto no se consigue con rituales. La oración es una comunicación con Dios, es un vínculo con Dios, no es un medio para lograr algo, no es una metodología, es intimidad con Dios. Entonces, para ser llenos del Espíritu, para que Dios more y Jesús more en mí, yo tengo que amarlo, y Dios dice que yo lo amo cuando amo su palabra, que es de entera, además de entera lógica. ¿Cómo podría yo amar a Dios si desprecio su palabra? Si Dios dice que yo debo amar a mi hermano, respetarlo, no importa su carácter, no importa sus acciones, yo debo perdonarlo, debo amarlo. Eso es lo que me dice Dios en su palabra. Pero si yo ignoro eso, no solo estoy ignorando a un hermano, estoy ignorando a Dios. Así con todos los mandamientos, la doctrina es muy clara. Para la esposa, el esposo, en un matrimonio, que es la base de la sociedad, ¿verdad? Tienen instrucciones de Dios. Dios dice cómo es el matrimonio, cómo es la intimidad sexual, qué actitud deben tener los cónyuges, cómo Él concibió en su maravillosa voluntad esto hermoso, este misterio maravilloso del matrimonio. Pero si yo no lo hago como Él dice, no atiendo sus palabras, no atesoro estos mandamientos, los ignoro, los desconozco, yo no puedo decir que amo a Dios. No, el amor no consiste en declaraciones, no consiste en frases ni poemas. El amor verdadero tiene que ver con atesorar. Para Dios, Dios dice, y Él es el autor del amor, Él es el consumador de todo esto. Dios dice que tú lo amas cuando tú atesoras su palabra y la guardas, es decir, la practicas. Él dice, esta persona me ama. Ahí hay un conocimiento, hay una relación tuya con Dios, verdadera por la palabra. No saco nada con decirle todas las mañanas, todas las noches a Dios, Dios, yo te amo, Señor, yo te amo. Señor, tú sabes que te amo. Y no obedeces su palabra. Cuestiona su palabra. Es que usted no conoce a mi esposo. Es que usted no conoce a mi esposa. No, yo no podría estar bajo esta sumisión porque usted no lo conoce. Es un problema, ese es el problema. ¿Cuál es el problema de la falta de obediencia? ¿Es una razón externa o es un problema de fe? Es que yo no confío en Dios. Si Dios me dice, haz esto, y yo lo leo, o alguien me ayuda y me dice, esto es lo que dice Dios respecto a lo que tú preguntas, y yo argumento en mi cabeza, mis pensamientos me llevan a la desobediencia, entonces no puedes pretender ser un hombre o una mujer llena del Espíritu. Para ser lleno del Espíritu yo debo ser sumiso. ¿A quién? A Dios y a mis hermanos. Someteos los unos a los otros. Eso dice. No es solo cantando cantos, dando gracias a Dios. Sí, por supuesto. Es lo primero. Damos gracias a Dios. Cantamos, alabamos. Pero Pablo en Efesios 5 sigue diciendo, someteos los unos a los otros. Ese título que está entre medio, subtítulo, es una invención humana. Esto es una carta entera que no puedo cortar. Pablo dice, sí, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, cantando, alabando a Dios, dando gracias por todo, sometiendo los unos a los otros en el temor de Dios.
Y ahí explica, casadas, maridos, hijos, trabajadores, empleadores. Entonces, el ser lleno del Espíritu, ser lleno de Dios, tiene que ver con la palabra y la obediencia. Él dejó establecido que ese era el vínculo nuestro. Nos vinculamos con Dios por la palabra, en la obediencia, en la práctica. Las estructuras son temporales, pero la palabra es eterna. Ni una jota ni una tilde va a pasar. La palabra no viene, no es temporal. La palabra es eterna. Es espíritu, es vida, es Dios mismo en nosotros. Y no, ¿cómo sé yo la diferencia entre el conocimiento intelectual y el conocimiento espiritual? Déjame simplificártelo por la obediencia. ¿Cómo sé yo si tú solamente sabes y no tienes vida? Por la obediencia. Que hay personas que han leído muchos libros, conocen la escritura, han estado en multitud de reuniones, no sé, seminarios. Pero si no hay obediencia, es fácil obedecer. Es imposible sin el Espíritu. Y por medio del Espíritu hay una lucha, porque mi voluntad debe ser negada, abnegación. Y en esa negación, ahí el alma, entre más fuerza tiene, más sufrimiento para la obediencia. Pero finalmente, por el Espíritu se somete el hombre a Dios y haya su plenitud, haya su vida verdadera. Tengo el cronómetro aquí, no se preocupen. Así que de aquí de las 12 de la noche no pasamos. La palabra nos santifica, la palabra al obedecerla nos aparta. Ya dijimos que santidad tiene que ver no con una aureola ni con una... No, no, la santidad tiene que ver con apartarse. Dios me apartó, me hizo santo, me sacó del mundo para ser de él. Eso es santificación. Entonces la palabra me aparta porque el mundo va hacia una dirección y la palabra me lleva generalmente hacia la otra. Nos limpia. Bueno, ahí Jesús dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra tiene poder maravilloso. Nos otorga defensa y ataque, eso también lo vimos, ¿verdad? Con la palabra de Dios podemos contraatacar las mentiras de Satanás. Satanás viene con una mentira a mi corazón, ¿verdad? No, si Dios no te quiere. Eso es una mentira. ¿Qué puedo decir yo? No. Dios me amó, Él me amó primero, dio a su Hijo en sacrificio por mí. Y puedo citar una palabra porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, ¿cierto? No se pierda, tenga vida eterna. Ahí hay una palabra, yo no necesito transliterarla porque el idioma, ustedes comprenderán que los idiomas son diversos. Lo del Espíritu, Dios amó, ¿cómo me amó? Entregó a su Hijo por mí. Entonces Satanás tiene que huir frente a esa palabra. Dios me ama. No, pero mira lo que estás viviendo. Dios tiene un propósito para mí, por eso estoy siendo quebrantado. Es importante la humildad, el quebrantamiento. Bueno, la palabra es maravillosa y es... Aquí nos vamos a estacionar en los últimos unos minutitos, pero esto yo pretendo en el Señor que sea una introducción por lo que hemos hablado con los pastores para avanzar desde marzo, ya si Dios lo permite, la doctrina y Franco pueda confirmar esta dirección. Pero la palabra es fundamental, nos hace discípulos de Jesús, ¿verdad? Veamos el texto. Ustedes lo conocen mucho, pero esto hay que seguir repitiéndolo, ¿verdad? Toda potestad, dice Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo toda la autoridad. Eso me lo otorgó mi Padre.
Eso me lo otorgó mi Padre, dice Jesús. Por tanto, y ahí está la instrucción, vayan y hagan discípulos. Como dijimos, la palabra es universal, a todas las naciones, no les preocupen, no les preocupen. De hecho, hay culturas tan distintas como eh, la oriental, donde nuestros hermanos están siendo perseguidos, y la palabra es una y es la misma que les ha dado vida y poder. Pero ¿cómo se hacen los discípulos? Enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer. Estoy leyendo la NTV, que es más amistosa también. Enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer. Querido, tú estás haciendo discípulo, enséñale a ese discípulo a obedecer. ¿Cómo se enseña a obedecer? Se toma la doctrina y se va entregando constantemente en un vínculo cercano. Yo estoy con una persona, con un matrimonio, constantemente en la vida normal, desarrollo, estando juntos. Yo voy entregando el contenido por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y enseño a obedecer el mandamiento, la doctrina que estamos conversando. La autoridad es la autoridad de la palabra y viene a ser confirmada porque en mi vida está también siendo obedecida. Yo enseño con autoridad. Jesús enseñaba con autoridad porque obedecía a Dios. Entonces, para ser discípulos, la palabra es fundamental porque Jesús dice, enseñándolos a obedecer todos los mandatos que les he dado, todos los mandamientos que yo les di, todas las enseñanzas ustedes deben transmitirlas para que sean mis discípulos. Fuimos llamados a ser discípulos de Jesús. El fin, el propósito eterno es que seamos como Jesús. Cuando un alumno, ¿cierto? Un discípulo quiere ser como su maestro. Nosotros somos un puente, los discipuladores, si es que nos podemos llamar así, colaboradores, como usted quiera llamarlo. Somos un puente, una ayuda para que el nuevo convertido vaya siendo formado. Ahí está la obra de Dios, del Espíritu Santo por medio de la palabra. Entonces tú eres una persona que eres guarda de esa verdad y vas transmitiendo y vas ayudando a obedecer. Por el Espíritu Santo le enseñas a la persona a vivir en el Espíritu, por el Espíritu, para que por el Espíritu obedezca, porque los mandamientos de Jesús se pueden obedecer solo por medio del Espíritu Santo. Miren el apóstol Juan, el apóstol del amor, ¿verdad? El apóstol que dicen que es el que más habla del amor. ¿Qué dice respecto de esto? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, logos, palabra de Dios, ¿verdad? Miren lo que dice el apóstol del amor, que dice, no tiene a Dios. La palabra es fundamental, ¿qué te parece? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Amados, despierta. Despierta tú que duermes, que piensas que el ser cristiano es haber hecho una confesión, ir a un lugar cada cierto tiempo, o estar en una reunión, o hoy día en la tecnología en un Zoom. Ah, por eso soy cristiano, soy discípulo. No, mi querido. Un discípulo se conoce porque su voluntad pasó a segundo lugar y la voluntad de su Señor está en el primer lugar. Obedece. No es perfecto, pero quiere obedecer la doctrina de Jesús. Él se humilla, pide ayuda para obedecer. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Podemos repetirlo? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Miren, miren, queridos, lo que sigue diciendo, punto seguido. Si alguno viene a vosotros, si alguien te visita, si alguien va a ti a través del internet, del YouTube, de la radio, de un podcast, cualquiera, yo, cualquiera, cualquier persona que viene a ti o va a ti, va a tu casa, los tuyos, y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión unos con otros. Está hablando de las enseñanzas de Jesús. Eso es evidente en toda la Escritura. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Fuerte? ¿Te parece fuerte? Lo podemos conversar. Si te inquieta, nuestras puertas siempre han estado abiertas. Tú eres un hombre y una mujer libre. Un discípulo se conoce en la libertad. Nadie tiene obligación de hacer nada en esta congregación. No hay obligación de hacer nada. Nada es obligatorio. Todo lo que hacemos es para el Señor. Lo hacemos por Él, para Él y por medio de Él. Entonces, estoy repitiendo lo que dice el apóstol y que nosotros por el Espíritu lo creemos. Quien no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El Espíritu Santo fue puesto en ti para perseverar en la doctrina de Cristo, el Espíritu Santo anhela el propósito de Dios, quiere que tú seas a la imagen de Jesús. Entonces, ¿quién se desvía? ¿Quién no le interesa la doctrina de Cristo? ¿Quién no le interesa ser como Jesús? ¿Quién está interesado en otras cosas y que Cristo pasó a segundo o tercer plano? No tiene a Dios. Pero quien persevera en la doctrina de Cristo, que es nuestro camino este año, siempre hemos enseñado doctrina, pero me refiero ahora, nos vamos a enfocar en la doctrina, si Dios lo permite. Perseveraremos en la práctica, no en el conocimiento. Necesitamos conocer, saber para practicar. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Advertencia del apóstol. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Querido, no pierdas el tiempo en escuchar personas que no abrazan la autoridad de Dios, que dicen o especulan que el reino de Dios es para cuando se acabe la tierra, que no creen que el señorío de Cristo es fundamental, que piensan que la obediencia es relativa, que te ofrecen felicidad, bienestar, etcétera, etcétera, doctrinas de demonios. En los últimos tiempos habrán doctrinas de demonios. Y no es que seamos arrogantes para decir, nosotros tenemos la verdad, si nosotros no tenemos la verdad, Dios tiene la verdad. Este libro llamado Biblia, donde tiene adentro el grafé, las escrituras, y donde dentro de esas escrituras está el logo de Dios, es incuestionable para nosotros. Es la misma Biblia que abrazan todos los que dicen amar a Dios o querer ser sus seguidores o se reconocen como hijos. La diferencia de un discípulo es que practica, hace la voluntad de Dios. Entonces no le digas bienvenido, evangelízalo. Si es un medio de comunicación, apágalo. Si tiene una enseñanza distinta, no lo reciba, no le digas bienvenido. Cuán importante es todo esto, mis queridos. La palabra de Dios es útil. La formación de carácter a la imagen de Jesús es primordial. Ese es el propósito de Dios para ti. Que eso me traiga felicidad, plenitud, es cierto, pero la felicidad y la plenitud no es el fin, es la formación de carácter. Y en esto necesitamos ayuda y la palabra nos ayuda. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ese perfecto tiene que ver con plenitud, con madurez, ¿verdad? Toda la escritura es útil para enseñar.
Entonces yo enseño con la palabra. La doctrina es fundamental. Tengo que enseñar a guardar los mandamientos. Así se forma un discípulo de Jesús. Nosotros fuimos llamados a ser discípulos y a hacer, ser y a hacer. La escritura nos redarguye. No redarguyas el corazón con palabras humanas. Por favor, redarguye con la escritura. No te adueñes de las personas. No con palabras propias. Colabora para la formación del carácter de esa persona. Y eso es por la palabra. Corrige por la palabra. Instruye en lo correcto, en la justicia, con la palabra. No con consejos humanos, no con vivencia. Lo que pasa es que yo algún día hice esto y a ti te conviene. ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué? Palabras humanas, no. La palabra de Dios, sí. Ahí hay autoridad. No luches para que la persona obedezca. Pon la palabra de Dios, pon a Dios delante de ella y dile, ¿eres un discípulo? Si la respuesta es sí, ahí está la palabra de Dios para que la obedezcas. Me cuesta, entonces oremos que el Espíritu Santo te llene. Para obedecer necesito ser llena del Espíritu, lleno del Espíritu. Esa medida es un reflejo a través de la obediencia. ¿Cómo puedo ser yo si soy lleno del Espíritu? La obediencia a la palabra. La obediencia, el reconocimiento al señorío de Jesús. No lo mistifiques. Ah, es que habla en lengua. Puede ser una señal, pero yo no fui llamado a verificar si tú hablas en lenguas. Yo fui llamado a ver si tú eres un discípulo y obedeces la palabra de Dios. Es que tienes sueños, es que tienes ciencia, que los dones son irrevocables. Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte aprobado. Usado versus aprobado. Aprobado es alguien que toma la palabra, la guarda, la practica. Esta práctica constante va formando al hombre y lo va haciendo cada vez más maduro. ¿Cuánta necesidad hay de esa madurez en la familia, en la sociedad, en la iglesia del Señor? Dejé para el último esta utilidad de la palabra. La palabra nos quebranta, nos humilla, nos provee de humildad. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice Jesús. Humildad. Humildad es saber que yo no puedo sin Dios. Y saber que yo no puedo sin Dios también es saber que yo no puedo sin mis hermanos, porque en mis hermanos también está Dios. No puedo llegar a la estatura de Jesús sin la iglesia del Señor, donde la cabeza es Jesucristo y formamos un cuerpo unido, acoyuntado, bien ligado. Somos el producto de la obra de Dios por el Espíritu Santo a través de nuestros hermanos también, por supuesto. El texto final. Dios dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Es cierto, tenemos que padecer, debemos ser quebrantados. La palabra nos quebranta, nos muestra nuestro corazón, nos muestra lo soberbios que somos, cuánto resistimos a Dios, cuán necios hemos sido, egoístas. La palabra nos lleva a la humildad porque sin humildad no recibimos gracia. Si yo creo que soy bueno o que soy algo, en la soberbia Dios me resiste, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. El orgulloso es resistido por Dios.
Ustedes tienen que recordar que Jesús padeció, por lo que padeció aprendió la obediencia. Tenía que aprender a obedecer porque Él era Dios. Se hizo hombre, se vació y se humilló hasta lo sumo. Se hizo siervo y aprendió la obediencia en el padecimiento. ¿Cuánto más nosotros, seres humanos débiles, pobres, carnales, orgullosos, soberbios, vendidos al mal? Con el Espíritu de Dios nuestra vida es otra vida, somos transformados y Dios nos regala algo que nuestra vida no puede producir: humildad. Vemos por la palabra la grandeza de Dios, nuestra pobreza, pero ponemos los ojos en Él, en su poder, en su grandeza. Es fundamental la palabra. Es fundamental el quebrantamiento en la vida de un ser humano. Es necesario. Hay muchas cosas que nosotros no vemos y que están arraigadas y que Dios en un gesto de amor las empieza a sacar. Cuando nos enfermamos empezamos a necesitar a otros y practicamos la humildad. Tenemos que humillarnos para pedir ayuda. En nuestra soberbia creemos que podemos solo y Dios nos empieza a mostrar lo débiles que somos, lo necesitados que somos. Pero por otra parte nos empieza a alegrar ser parte de una familia tan maravillosa. La iglesia es un misterio de Dios. Es el cuerpo de Jesús. Jesús y la iglesia son uno solo. Si tú todavía piensas que la iglesia es un edificio, un lugar físico, llámanos y nosotros con mucha humildad te vamos a transmitir lo que hemos recibido del Señor para que tú puedas abrir los ojos y ver más a Jesús, porque quien ha visto a Jesús ve a la iglesia. Quien ha visto a Jesús valora a la iglesia porque es su cuerpo. Jesús dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía a la iglesia de Jesús. ¿Por qué me persigues? La iglesia y Jesús son uno. Cuando ofendo a mis hermanos, ofendo a Jesús. Cuando desprecio a mis hermanos, desprecio a Jesús. Cuando hablo mal de mis hermanos, hablo mal de Jesús. Por eso en la doctrina Jesús no permite y dice que Dios no recibirá nada si tú desprecias a tus hermanos. Y es tanto que te puede llevar a la muerte. Porque quien toma la cena de Dios sin discernir el cuerpo de Cristo puede morir, enfermarse. Esto es muy delicado, son cosas muy profundas que no tenemos tiempo de abordar porque esto lo abordamos en la intimidad de nuestros hogares, mirándonos a las caras, conversando con nuestras esposas, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, que son la familia del Señor, nuestra familia. Así que quiero animarte una vez más a que puedas orar a Dios y pedirle que te vacíe de ti mismo y te llene de Él por la palabra, por medio de los hermanos, por medio de la gracia de Dios que viene a través de las escrituras, del cuerpo de Cristo que es la iglesia, vínculos, coyunturas, ligamentos. Pídele a Dios que te abra los ojos, que te dé amor por la palabra para que tú lo conozcas más. Ora para que Dios te dé espíritu de revelación, para que puedas conocerlo más y puedas ver más de lo que ves hasta ahora. Esa es nuestra oración. Queremos conocerlo más, queremos ver más, queremos practicar más, queremos estar cada vez más cerca de Él. Él es nuestra vida. Así que
quiero animarte, quiero bendecirte por estar ahí, por estar escuchando, por tomarte el tiempo de buscar a Dios. Es el único camino del hombre, es el único camino verdadero. Quiero bendecir a los que estaban ahí, a los que están escuchando atentos, a los que están participando. Dios te bendiga. No dejen de orar por los enfermos. No quiero mencionar algunos, ustedes los conocen, saben, eh, para no dejar de mencionar a otros, pero todos sabemos quienes están necesitando ayuda. Oremos por las autoridades, como dice Pablo en las Escrituras. Oremos por la iglesia del Señor. Oremos por los pastores, por los siervos de Dios que están, digo siervos de Dios, los que están sirviendo en hacer esta obra de hacer discípulos, todos los que están cuidando vidas, por este presbiterio, el gobierno que Dios estableció en esta iglesia, que podamos ser fieles a la palabra apostólica siempre. Un beso, un abrazo y estamos ahí, viéndonos en contacto. Disfruta, aprovecha a los hermanos que están cerca, habla de esto, habla de la importancia de la palabra, sé sincero, humíllate, si te cuesta, si tienes dificultades, pide ayuda, ora, dile Señor, ayúdame para estar más cerca de ti. Así que un beso, un abrazo y estamos juntos siempre en el Señor. Hasta la próxima.